¿Cómo está mi gente más bonita? Ahorita en el conversatorio con María José con preguntas libres y el tema de gran valor del día de hoy va a ser el TDAH, en donde hablamos de un trastorno. Mi nombre es María José Soares Nóbrega, soy especialista en el área del déficit de atención con hiperactividad y al mismo tiempo también soy especialista en el área del autismo y hoy vengo con ustedes a poder manejar preguntas de gran valor que me hicieron en la parte privada y quiero resaltarla. Tuvimos un primer encuentro, pero se cayó el sistema y volvemos a empezar, pero con muchísima emoción. El tema del día de hoy va a ser ya se los voy a presentar. Vamos a buscarlo por aquí, donde tenemos el tema, y el tema del día de hoy es estas preguntas libres acerca del TDAH con un conversatorio con María José. Saludos a Puerta Liconte. Tenemos a Fly Blue, siempre de la mano con Domingo, con una pregunta con María José y un encuentro con María José especial. Entonces, fíjense, en el día de hoy tenemos una cantidad de preguntas formuladas por gente bonita que se ha conectado conmigo en el privado y muchas incertidumbres acerca del trastorno del déficit de atención. Como bien lo sabemos, el TDAH es un trastorno que es de déficit de atención con hiperactividad, en donde nos focalizamos en darnos cuenta de que hay un niño que tiene problemas de atención, tiene problemas de concentración e igualmente un adulto. Cabe resaltar que cuando nosotros hablamos del déficit de atención, enfoca más que toda esa área de memoria, atención y concentración, pero cuando le agregamos la H, es decir, TDAH, hablamos de una hiperactividad inmersa. Y cuando hablamos de SH, es sin hiperactividad, es decir, se está descompensando en la parte del área de atención, de concentración, y por consecuencia no tiene hiperactividad. Bueno, saludos a Chele, que está aquí conectada y yo muy contenta. Vamos a ver de dónde se están conectando, gente bonita, mientras yo leo aquí las preguntas que me hicieron de gran valor. Bueno, en el día de hoy tratamos el TDAH, un trastorno del neurodesarrollo. Cuando hablamos del trastorno del TDAH, una de las preguntas es, aclárenme qué es el TDAH. El TDAH principalmente entre los mitos no es una enfermedad. Segundo, es un trastorno del neurodesarrollo que afecta especialmente al área de atención, concentración y memoria. El TDAH no tiene una cura, se nace con el TDAH y se muere con el TDAH, y cabe destacar que en el TDAH debe haber un diagnóstico bien importante. Entonces, en cuanto a esta pregunta, ¿qué es el TDAH? Es un trastorno del neurodesarrollo que infiere específicamente en el área de atención, concentración y memoria. Y por tanto, cuando hablamos con el TDAH, hay una hiperactividad inmersa. Otra de las preguntas que estuvo aquí, que era importante, es ¿quién da el diagnóstico del TDAH? Fíjense, el trastorno del TDAH es algo que es un diagnóstico que va a ser dado por un equipo multidisciplinario en donde debe haber la conexión de ¿qué? Tiene que haber la conexión de psicopedagogía, de psicología y de neurología. ¿Por qué? Porque son importantes estos tres profesionales. ¿Para qué? Para tener una exhaustividad. Nosotros, entre las preguntas que me estaban haciendo, había algo que me llamó la atención, que decía, yo fui a un psicólogo y él me dio el diagnóstico. ¿Qué ocurre? En el caso mío, para yo dar un diagnóstico, tengo y necesito el apoyo de otros especialistas. Por ejemplo, neurología. Una de las preguntas que estaban aquí era, ¿cuál es el aporte de neurología? ¿Por qué neurología tiene que ser parte de esto? Porque neurología es la que me va a permitir saber por qué esta personita adulta o un niño tiene estos picos de hiperactividad, por qué se desfocaliza, por qué su cerebro no permite atender, concentrarse, darse cuenta de que él se está inmerso en otra escala que no le beneficia. Entonces, ¿qué pasa con el neurólogo? El neurólogo, yo le doy una remisión y ustedes preguntarán qué es eso, yo le doy un escrito y más o menos le comento acerca del caso, y en base a lo que yo le comento, él me va a dar un enfoque de una evaluación más exhaustiva. Tenemos saludos a Carolina y tenemos a Febrero que también se conectó, tenemos a Katy que se acaba de conectar ahorita. Y bueno, fíjense algo, el neurólogo es bastante vital.
él me hace un enfoque a nivel de lo que está pasando en el cerebro de este niño y yo me focalizo en entender de qué manera yo puedo darme cuenta que hay algo en el cerebro que no me permite atacarlo a nivel externo como especialista en el área. ¿Qué ocurre? Tiene que haber la conexión porque en muchos casos hablamos de un autismo combinado con un TDAH o una comorbilidad de un TDO con un TDAH, es decir, un trastorno posicionista con el trastorno del déficit de atención. Por tanto, el neurólogo es importante. El neurólogo, ¿cuál es la facultad que tiene el neurólogo? Primero, él mide el coeficiente intelectual, él puede determinar cuáles son las áreas más afectadas con esos electros o con los TAC, porque también esa es otra vertiente de mucha discusión en este caso. Yo mando a hacer un electro y de repente no aparece nada, ninguna condición, pero cuando veo que hay un desbordamiento conductual, yo tengo que mandar a hacer un TAC. Entonces, el neurólogo es el que me va a decir a mí, mira, ocurre esta situación y este niño teniendo esto así de sencillo, tranquilo, y estos picos tan elevados, en donde no tiene conciencia de concentración, de atención, ni de las conductas que hace cuando desafía, tenemos que bajar este pico tan grande a reducirlo un poquito más. No se va a desaparecer el pico, pero se va a disminuir. Es decir, va a ser más fácil poder yo mantenerlo atento. Si yo tengo un niño y estoy trabajando con él, pintando, y de repente existe este pico que va a aparecer, él seguramente puede tirar la hoja, o de repente me dice que ya no lo quiere hacer, o de repente me sale con algo que no es adecuado, es decir, una conducta disruptiva, lanza, grita, golpea, se enerva. Entonces, ¿qué pasa yo en ese momento? En ese momento es que me tengo que dar cuenta que necesito constantemente del apoyo de neurología, porque ella me va a permitir saber si hay que medicarlo o simplemente utilizamos la medicación natural. Cuando hablamos de la medicación natural, hablamos de oxigenadores que le permiten al niño tener más oxígeno y por consecuencia tener más impacto. Hay algo importante, yo puedo ir al neurólogo, hacerle la evaluación a neurología y neurología determina que hay una medicación necesaria que dar. Si yo, por ejemplo, veo que es necesaria la medicación, entonces, ¿qué ocurre como padres? Y se lo he dicho a padres o los adultos que tienen TDAH. No quiero la medicación, no me resulta la medicación tiene cambios en él, se duerme tal, no me concentro, siento que estoy como más perdido. ¿Qué ocurre con esto? Es necesario para bajar ese ritmo que no te permite focalizarte. Y segundo, hay que ponerle alternativas, deporte, actividades que le permitan atención y concentración, pero sobre todo actividades que le permitan movimiento físico, porque mientras más oxígeno, menos medicación. Saludos a Joao de Silva, tenemos a Edita, tenemos a Daconci, bueno, tanta gente bonita, vamos a ver esta gente bonita, qué preguntas nos tiene hoy acerca de estos chicos y adultos con TDAH. Bueno, aquí está la segunda pregunta. Aquí una pregunta interesante fue, ¿cómo es esto de un autismo con un TDAH? ¿Queremos atender el autismo o tenemos que atender el TDAH? Fíjense algo importante. Cuando existe esta comorbilidad, es decir, existe el autismo y existe el TDAH, yo tengo que atender totalmente el trastorno que más predominancia tiene en que no puede alcanzar comportamientos. Si yo, por ejemplo, veo, fíjense, en el TDAH el niño puede desfocalizarse, pero el niño de repente no se aísla como en el autismo. Si yo veo que la preponderancia más en el autismo, tengo que trabajarlo, pero sin dejar de un lado el TDAH. La comorbilidad puede traer un enfoque importante de requerir de otro especialista que es en el área de psiquiatría. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos, por ejemplo, de un trastorno desafiante oposicionista y tiene algunas escenas de comportamientos que no son ajustables a la realidad, que este especialista sí nos podría ayudar muchísimo, e igualmente como en el autismo, requieren de un acompañamiento. ¿Por qué? Porque existe una desfocalización, existe una inflexibilidad a nivel de pensamiento que es importante destacar. Vamos a ver, gente bonita, dónde se están conectando y yo cada vez más contenta porque aquí se une más gente y eso me dice que definitivamente quieren hacerme preguntas. Yo sé que la tienen ahí debajo de la manga, pero yo tengo aquí una cantidad de preguntas importantísimas. Otra de las cosas que me planteaban era, y eso fue una pregunta importante, ¿qué es eso de los oxigenadores? Los oxigenadores son sustancias naturales que le permiten al cerebro de esta persona o de este niño focalizarse más, le permiten tener más atención, más concentración.
¿Cuáles son estas sustancias? Son todas aquellas verduras verdes, hablamos de espinacas, hablamos de lechuga, todas ellas tienen nutrientes que permiten oxigenar el cerebro. También tenemos este espacio de las cosas que son de redondas. Por ejemplo, tenemos la auyama, tenemos los brócolis, tenemos el coliflor. Todas estas cosas tan bonitas y tan importantes que vemos de la forma de un cerebro. Son bonitas porque el niño se enamora, son bonitas porque el niño los podemos llevar a entender cuáles son esos arbolitos que son importantes comer. Porque, ¿qué ocurre? Yo no le puedo dar esa parte de las oxigenadores porque al niño no le gustan las verduras. Pero tenemos que darnos cuenta que el niño con TDAH tiene una situación. Yo le puedo poner un brócoli y él transformar un mundo de una maravilla. Entonces tenemos que darnos cuenta que sí se puede trabajar con esto. Y algo importante que siempre se lo he manejado a los pacientes que veo es trabajar con lo que se llaman los frutos secos. Cuando hablamos de los frutos secos hablamos del merey, del pistacho. Ellos tienen un impacto cuando se dan en ayunas porque hacen que el cerebro se active y en los niños quedan más focalizados. A lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, nosotros al pasar un mes ya empezamos a notar unos cambios, pero tenemos que estar conscientes de algo. Los oxigenadores naturales, el nombre lo dice, son naturales. Tenemos que nosotros tener constancia, porque si el fin de semana se me olvidó, ya perdí el trabajo de toda la semana. ¿Cuáles son los oxigenadores o qué sustancias son las más necesarias? Tenemos el zinc, tenemos el omega, tenemos la vitamina B1, la vitamina B2 y la vitamina C. Son oxigenadores sumamente importantes para el niño con trastorno de déficit de atención. Entonces, fíjense, aquí ya vamos esclareciendo algunas dudas. Aquí tenemos un saludo, déjame ver, porque aquí había gente. Fly Blue está en Madrid, España. Y tenemos a otras personitas por aquí, a Lorena de Venezuela. Y vamos a ver, por aquí vi una preguntita que nos dice Lorena Caldera. ¿Qué estrategia puedo implementar en el aula para que mi alumno con TDA permanezca sentado en su puesto al menos 10 minutos? Tiene 8 años. Bueno, principalmente tenemos que darnos cuenta de algo. Estos son niños que no pueden estar tanto tiempo, pero nosotros podemos hacer un intervalo de tiempos. ¿En qué sentido? Primero, estos son niños que se trabajan con refuerzos positivos. Tú puedes, siempre lo has logrado, tú eres mi mano derecha, mira aquí esto que está aquí es para ti, entrega tú la soga porque yo sé que tú eres el que te desplazas más rápido. Utiliza estrategias que lo motiven, que él se sienta que es el líder y al mismo tiempo se sienta que es importante. Allí ya un ancla importante con el TDAH. Él se siente valorado y no se siente excluido. Cuando me hablas de mantenerse sentado, yo puedo ponerlo a hacer una actividad, 2 minutos, y decirle, puedes ir a botar la punta del lápiz allá en la papelera y se para un momentico. Hay que hacer estos intervalos. Ellos no se focalizan en estar tanto tiempo. ¿Qué ocurre? Bueno, siempre que yo lo tenga en actividad o en placer de algo, puedo también hacerlo. Hay algo importante que, por ejemplo, y lo he usado muchas veces, el agarrar de repente, aquí no tengo ninguno, pero aquí podría ser. Imagínense que yo tengo este muñeco que está aquí, ¿verdad? Y yo agarro este muñequito y le digo a él, mira, yo voy a ponerte esto aquí y ella va a estar pendiente si tú terminas o no. Trata de no pararte. Entonces, ¿qué pasa cuando yo lo tengo aquí? Cuando yo lo tengo aquí y el niño lo está viendo y yo veo que él empieza a hacer así con muchísimas ganas de pararse, yo lo que tengo que hablarle es decirle, mira, Juana, está muy contenta de estar contigo. Dile cómo estás estudiando. Enséñale lo que estás estudiando. Y entonces, ¿qué pasa? Se focaliza y tenemos al niño más ahí inmerso. El juego es un atractivo totalmente para el niño con TDAH. Entonces, por tanto, esas son estrategias. Y algo importante, tener el acompañamiento de psicopedagogía y de psicología. ¿Por qué? Porque es necesario hacer tablas de comportamiento en el aula en donde él vea que, ay, mira, sí, me mantuve más tiempo sentado, y ahí él puede discriminar, mira, estuve 5 minutos, recibí una galleta, hoy estuve 6 minutos y recibí una galleta y media. Entonces ir compensando esta parte así. Ahora, gente bonita, tenemos aquí a Irma, a Rafaela, tenemos a Carmen, que están todas conectadas aquí. Bueno, estamos hablando de preguntas libres acerca del TDA o TDAH. Cualquier duda, yo tengo aquí unas preguntas
y bueno, las voy a seguir formulando, ¿ok? Otra de las cosas es cómo diagnosticar el TDAH en un adulto. Fíjense, el TDAH en un adulto es muy fácil también de determinarlo. A pesar de que nosotros decimos, ay no, pero es que todo el mundo tiene, la dinámica social nos dice que tenemos que estar activos. La persona con TDAH está activa, pero con mucha más capacidad de exacerbarse. Son personas, como se los dije, que no se focalizan en la atención y la concentración. Cuando yo llego a mi consultorio y llegan las personas adultas, por lo general son personas que constantemente se mueven, son personas que dicen, he perdido el trabajo porque no me puedo sentar mucho tiempo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo hacen estas personas para enfocarse? Primero y principal, saber su realidad. ¿La realidad cuál es? Bueno, la realidad es saber que tienen el TDAH. Segundo, estar claros de que deben recibir una medicación. Y otra de las cosas es darnos cuenta de qué estrategia podemos tomar. Bueno, mira, tú no te logras quedarte 5 minutos, bueno, busca una manera de hacer una actividad, cronometra el tiempo y trata de mantenerte, aunque sea 10 minutos focalizado. Todos los días ve un alcance, todos los días ve un alcance. Busca la manera de tener distractores que te permitan quedarte ahí sentado. Porque de que se puede, pero tenemos que tener constancia. Ahora, ¿qué pasa con estas personas? Bueno, son personas que tienen bastante movimiento en su cuerpo, son personas que hablan sumamente rápido, son personas que se ríen constantemente también, son personas que les cuesta seguir patrones de rutinas, son personas que siempre me dicen, se me perdió el carro en un estacionamiento, son personas que les cuesta adaptarse a rutinas en particular. Entonces el TDAH en adultos es así. Ustedes dirán, ¿es importante neurología? Es importante neurología porque él irá viendo cuál es el comportamiento neurológico y cómo es la sinapsis de esta persona para darnos cuenta. ¿Ok? Saludos a Felicidad que se está conectando, a Naida, tenemos a Soy Autista, tenemos a Luis Flores. Y bueno, estamos aquí con preguntas libres, con una nueva versión también de Conversando con María José. Y bueno, como le digo, yo siempre tengo ahí mis cartas debajo de la manga y tengo aquí unas preguntas, además, porque son varias, ¿ok? Entonces ya hemos hablado de algunas preguntas importantes y una de las preguntas que también es, ¿qué puede comer una persona con TDAH? La persona con TDAH puede comer muchas cosas, pero hay cosas que debe comerlas muy poco o enfocarnos en que la cantidad de veces no sea tan repetida. Hablamos de unas sustancias que atacan directamente a lo que es la atención y la concentración. Por ejemplo, tenemos el gluten, ¿ok? Y tenemos los productos que son procesados. Estas dos sustancias no ayudan a la persona con TDAH porque la exacerban, porque no les permite mantenerse calmado, y de hecho ustedes agarran una galleta dulce normal y se lo dan a un niño que tiene TDAH y él va a estar más hiperactivo, él va a estar más desatento. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo privar a un niño de comer dulces, ¿ok? Pero sí puedo suprimir la cantidad de hidratos de carbono que puede tener un alimento. Cuando yo voy y compro un alimento, por ejemplo, voy a comprar una merienda para él y voy a comprar una compota. Si yo compro una compota, yo debo revisar, aquí tengo la compota, voy a revisar la tabla nutricional y darme cuenta cuál es la cantidad de hidratos de carbono, porque muchas veces tenemos lo que llamamos aquellos productos que dicen gluten free, y resulta ser que los gluten free muchas veces tienen mucho azúcar. Entonces tenemos que darnos cuenta que si la tabla nos habla de 46 gramos de hidratos de carbono, es demasiada cantidad. Tendremos que hablar de un oscilar más o menos de un 10 o por debajo de la talla. Cuando hablamos de los yogur que son gluten free, hay unos que tienen 2 gramos de hidratos de carbono. Bueno, este está compensado a poderse dar. Tenemos que darnos cuenta que las bebidas que tienen, por ejemplo, el Nestlé, la Coca-Cola, tienen una cantidad de azúcar súper grande. Entonces, vamos y nos enfocamos en buscar la light. Pero ¿qué ocurre con la light? Tenemos la stevia, todos aquellos componentes que son azúcar como la esplenda, y resulta ser que en la cantidad es demasiada, e inclusive no sé si les ha pasado que ustedes consuman esta sustancia y digan, bueno, pero está demasiado dulce, está más dulce que lo dulce normal. Entonces, ¿qué ocurre? La alimentación, si yo voy para una fiesta con el niño
y hay refresco, y el niño quiere refresco porque no hay otra bebida, y vamos a poner el caso que el agua la tengo yo y el niño quiere adaptarse, le puedo dar un dedito y echarle una cantidad de agua bastante elevada. ¿Para qué? Para que no se sienta excluido. Pero esta situación solamente en etapas particulares. Si yo, por ejemplo, voy a darle bebidas a mi hijo, cantidades de agua son oxígeno, muy importante. Tenemos que darle, por ejemplo, podemos darle agua que tengan sabores. Por ejemplo, yo agarrar agua y ponerle alguna cáscara de algún fruto, de repente sabe a agua con limón, poder ponerle de repente una esplenda para ponerle un poquito más endulzada. Pero si podemos evitar ponerle esplenda y poner la fruta, sería más importante que él tome su agua natural. Algo importante, esos juguitos que vienen envasados tienen una cantidad de azúcar horrible. Pero claro, los juguitos ayudan porque bueno, es rápido para meterlo en una lonchera y todo eso, pero no me ayuda al TDAH. Entonces tenemos que darnos cuenta que esto no puede estar. Tenemos que darnos cuenta que lo que son los dulces exacerban la atención y la concentración, aumentan la serotonina y hacen que el niño se ría constantemente, hacen que el niño esté más inquieto, hacen que el niño no se concentre y por tanto es un caos porque no llegamos a concretar el objetivo que debe ser. ¿Qué otro alimento no debería ser aportado? Bueno, básicamente son esos, ¿ok? Pero si yo voy a hablar de qué alimentación es balanceada, bueno, ustedes darle las cantidades de verduras, darle cantidades de frutas como el melón, tenemos la manzana, tenemos la pera, podemos darle, pero ¿qué frutas? No es que dejemos de darle, pero tiene una concentración elevada de azúcar. Es la patilla, tenemos el níspero, tenemos, por ejemplo, otra que puede ser así muy dulce, la uva es muy dulce. Entonces, lo más recomendable, manzana, pera, melón, la banana tiene mucho exceso de azúcar, la naranja es muy buen oxigenador, pues tiene vitamina C. Entonces tenemos que darnos cuenta que nosotros somos los que podemos ayudar en la alimentación. Y esta pregunta es muy importante. ¿Qué le doy? Comida saludable. Si yo pregunto, ¿qué debería sustituir? Porque no es no dar, pero yo no le puedo sustituir toda una vida, no darle un pedacito de helado, ¿ok? Es darle la parte de nosotros darnos cuenta de que esa parte de suprimir lo que no enriquece, el azúcar no lo enriquece, no lo ayuda en la alimentación y por tanto excluirlo. Cuando hablamos de la patilla, como está preguntando Chele, es lo que se llama la melancía, ¿ok? Que es aquella que es roja, que tiene unas pepitas negras por dentro y que es muy típica de la época de verano, ¿ok? Saludos a Emily, saludos a Watson, saludos a Merle, saludos a Hernán, ¿ok? A tanta gente bonita que está aquí conectada en el día de hoy. Y bueno, ¿qué más hay aquí de impacto? Bueno, esta parte de la medicación, hablamos de la nutrición y hablamos del comportamiento de las personas que guían. Aquí me escribió, yo me imagino que debe ser una madre, yo no le tengo paciencia a mi hija y por tanto suelo gritarle y me altera. ¿Qué hago? Primero principal, en el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el gritar hace que las conductas se exacerban, es decir, se altera. No podemos nosotros gritarle, no podemos nosotros darnos cuenta de que las situaciones no son asertivas al gritarle. Yo le grito, yo hago que él se vaya a un contexto de desafiarme, a un contexto que no va a prestar atención, se va a desfocalizar. Otra de las cosas, el ingrediente necesario es saber decir normas cortas y precisas. Lávate las manos, te lavaste las manos, están lavadas las manos, te lavaste las manos. Concreto, comiste, terminaste de comer, ya comiste, se acabó la comida. Esto, muy concreto. Si vamos a darnos muchas explicaciones, ahí es cuando perdemos la paciencia y el niño también la pierde. ¿Por qué? Lávate las manos porque vas a comer. El niño se quedó en comer, no se quedó en lavar las manos. Entonces el procesamiento de la información tiene que ser corta, concisa y siempre igual. Tenemos aquí una pregunta de Estela Bastardo que dice: Sebastián, desde su diagnóstico siempre ha llevado sus meriendas elaboradas en casa, a todas sus invitaciones, sea la escuela, la orquesta, piscina, amistades. Así no hay problema con los alimentos. Fíjense lo importante que ella manifiesta de mantener también un estándar de esta alimentación. Hay muchas cosas
que nosotros podemos cargar en nuestra cartera o en una lonchera, una manzana, una galleta normal, galletas de arroz que no tienen azúcar. Y es importante darnos cuenta que estos productos son necesarios. Cuando hablamos de la pasta y todo lo que es harinas, tenemos que ver de qué manera podemos darlo en la semana, pero no darlo todos los días, porque llega un momento que se convierte en algo muy obsesivo en el niño y hace que se exacerbe más la conducta. Entonces, fíjense, esta era una pregunta que me hacía la señora de por qué perdía la paciencia. Primero, a veces no sabemos dar el comando de norma, claras, cortas y sencillas. Segundo, darnos cuenta de que él tiene un problema de atención y concentración. Es decir, no podemos hablar rápido y no nos podemos poner desafiantes, porque el desafío lo desacerba. Y fíjense que se habla mucho a nivel de los estudios del TDAH, de la comorbilidad que hay el TDAH con el TDO, es decir, el trastorno desafiante oposicionista. Cabe destacar, cuando hay un trastorno desafiante oposicionista, nosotros tenemos que, primero en principal, bajar nuestro nivel de ansiedad y trabajar con más paciencia. Al niño con TDAH no se le grita, bueno, a ningún niño, pero no se le grita ni se le habla como una autoridad fuerte. ¿Por qué? Porque él desafía. Porque en vez de yo sentirme apoyado, me siento que estoy siendo acosado. No veo el alcance de sentirme bien. No me siento en armonía de lo que está pasando. Entonces tenemos que darnos cuenta de que el gritar no nos va a aportar. Saludos a María Álvarez, tenemos a Amanda Álvarez y tenemos a Aurea Rivera. Entonces, fíjense, estamos aquí con un conversatorio acerca de preguntas del TDAH. Otra de las preguntas que tengo yo aquí es, en el aula de clase, él no tiene buen rendimiento. ¿Ok? Este aspecto del rendimiento escolar. Muy importante que se toque este aspecto. ¿Por qué? Primero, nosotros tenemos que estar conscientes de que para el poder estar en la escuela, nosotros tenemos que llevar un informe que haga un paréntesis muy particular de todo lo que hablan las personas, todo lo que dice el psiquiatra, el psicólogo, el neurólogo, todas esas personas que dieron el diagnóstico y que determinaron un TDAH. Cada uno de estos especialistas en sus informes debe hacer una observación. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que nosotros tenemos que darnos cuenta es, principalmente, estas adecuaciones. Cuando nosotros vamos a la escuela, tenemos que ver si hay lo que se llama es la escuela inclusiva. La escuela inclusiva es un espacio donde existe un psicólogo, existe un psicopedagogo que esté constantemente pendiente del proceso de este niño que está incluido en el aula escolar. ¿Por qué? Porque él tiene que ir constantemente al aula a ver si se están haciendo las adaptaciones, y también él sacaría al niño del aula de clase o al adolescente para modelarle qué es lo que le cuesta o tener un acuerdo entre los profesores. Hay algo necesario que siempre se lo digo a las madres. Las escuelas con cantidades grandes de niños hace que se focalice la atención. De repente nosotros decimos, bueno, pero la escuela del Estado es esta. Ok, la escuela del Estado es esta. Pero tenemos que darnos cuenta que le va a costar mucho. Tenemos que darnos cuenta que tiene que haber una escuela inclusiva. Tenemos que darnos cuenta que debe estar encima del proceso las personas que están en la escuela inclusiva, el psicólogo, el psicopedagogo y los especialistas externos. Cuando hablamos de un niño que se llama la inclusión escolar del TDAH en las aulas escolares, tenemos que estar claros de que debe todo el equipo engranarse en apoyar, ¿ok? Aquí tenemos una pregunta de Marlene Faneite. Dice, ¿qué tal si un padre no asume que su hijo tiene TDAH, teniendo ya un diagnóstico por un neurólogo? Su razón de pensar que no lo tiene es porque su rendimiento en el colegio es bueno. Fíjense qué pasa con esto. Hay un componente de atención y concentración, pero el niño también puede ser que tenga un rendimiento que sea acorde o base buena. ¿Por qué? Porque, bueno, le tienen una metodología buena, porque el niño capta la forma de la maestra, porque hay empatía, porque de repente la escuela es pequeña. Entonces, ¿qué pasa? El niño tiene un rendimiento estándar bueno. Esto que está diciendo la señora es un común tanto de un padre como de una madre de no entender esto. ¿Qué ocurre con esto? Si yo veo que él es buen estudiante, pero cuando le mando a hacer algo, queda en actividades recortadas, no sigue rutinas, se irrita, se distrae mucho viendo videojuegos
olvida las cosas. Tenemos que estar claros de que esto puede ser un antecedente de un trastorno de déficit de atención. Si hay un neurólogo que da esto, si no lo certifica la persona no se siente a gusto y siente que esto no es normal, debe pedir una segunda opinión a ver qué ocurre. Pero también cabe destacar que no solamente la segunda opinión, sino la opinión de los otros especialistas que están en el caso. Hay que sentarse con el niño, hay que observarlo bien para nosotros poder determinar que definitivamente no lo tiene. Porque, claro, estamos hablando de un informe, estamos hablando de un diagnóstico ya dado por un neurólogo y debe haber unas pruebas específicas. Esta persona debería asumir también ir a donde está este neurólogo y pedirle una explicación de por qué esto, de no sentirse a gusto, debe buscar otra opinión. Es muy válido el aspecto de asumir un diagnóstico por los padres. Esto es una etapa muy, muy importante, ¿ok? Por lo general, yo tengo un equipo que hago una evaluación del niño, ya sea con autismo, ya sea con TDAH, y muchas veces me toca a mí dar el diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa cuando yo doy el diagnóstico? Es un momento muy difícil para un padre decirle que tiene un hijo con TDAH y es un trastorno que es desde el nacimiento hasta el último día de su vida, que es manejable, que no tiene cura, que no hay cura para esto, pero que tenemos que darnos cuenta que tenemos que ser constantes, perseverantes y ser muy buenos observadores. Estos padres tienen unas expectativas que se rompen. ¿Por qué? Porque no ven como que hay una normalidad, hay un trastorno, es decir, una necesidad, pero no estamos hablando de una normalidad. ¿Qué pasa? Hay que hacer ajustes. Esto es un niño que llega a tu vida para pedirte, préstame más atención, necesito un poquito más de tiempo. ¿Qué ocurre? Muchas veces no lo aceptamos. Pasamos por las etapas de la aceptación, la etapa del duelo, la etapa de que yo no estoy conforme con lo que está pasando, porque a mí me pasó esto. Entonces, esta etapa puede estar el Señor viviéndola, además de que no lo acepta y al mismo tiempo está viviendo esto de que el niño tiene un buen rendimiento. Por tanto, es importante que se focalicen siempre en que de no sentirse conforme, buscar otras opiniones, y no solamente tiene que haber la opinión de un neurólogo, sino también de un psicólogo y un psicopedagogo. Aquí tenemos a Claudia Sánchez, saludos. A Carolí 28 tenemos a Yexiris que dice, ¿qué causa el TDAH y si es hereditario? Fíjense, el componente es hereditario, ¿ok? ¿Qué ocurre? Si nosotros evaluamos y vemos, viene de generación en generación. ¿Qué causa el TDAH? El TDAH afecta indiscutiblemente el área de la atención, la concentración y también hay un manejo de la exacerbada de la hiperactividad. Y estas son las áreas que causan más impacto en él y que les cuesta más lograr adquisición de aprendizaje. Saludos a Zambrano también, Zambrano Nayoro, que está ahí conectada. Entonces, fíjense, algo importante de esto. Otra de las cosas, ¿cómo hago para que mi hijo pueda quedarse quieto al estudiar? Esta es otra de las preguntas, ¿ok? ¿Qué hago yo con mi hijo para que se quede quieto para estudiar? Primero principal, tengo que establecer un momento de estudio. Ese momento tiene una hora, tiene un instante, y el niño con déficit de atención o adolescente no puede permanecer una hora sentado. Él tiene que tener intervalos de tiempo. Bueno, vamos a hacer estas sumas aquí o vamos a escribir estas cosas. Vas a ir un momentico, te paras, tomas agua, tu tiempo de relax, tal. Ustedes dirán, bueno, pero se desfocaliza. No, él se va a desfocalizar más si no le das el tiempo, porque él necesita moverse, él te lo está pidiendo, es la única manera de que se pueda aunar. Ok, tenemos aquí una preguntita de Jex Ciris que dice, mi hijo fue diagnosticado por una psicóloga, ¿debo buscar otra opinión? Bueno, fíjate, fue diagnosticado por una psicóloga, pero si tú consideras que quisieras profundizar más su diagnóstico, sería viable que lo hicieras con una psicopedagoga, un especialista en el área del TDAH, por lo menos en el caso de los diagnósticos que yo doy, yo soy especialista en TDAH y también soy psicopedagoga. Entonces, por más que yo tenga la especialidad, busco apoyo de los otros especialistas, los cuales engranan más en la opinión total, porque dar un diagnóstico es algo sumamente delicado. Tenemos también aquí a Peter, tenemos a Benama,
tenemos al Wilmer, tenemos a Finoa Oro, tenemos a tanta gente bonita que está aquí conectada. Saludos. Y bueno, estamos hablando de preguntas libres acerca del TDAH. Entonces, fíjese, hablamos de mi hijo, ¿cómo hago para que entienda? Establécete una rutina, 1 hora, dale recesos de tanto tiempo, 5 minutos estudiamos, 5 minutos vas, saltas de televisión, lo que tú quieras. Volvemos a los 5 minutos hasta manejar un compendio más o menos de unos 20 minutos con él estudiando. ¿Ok? Algo necesario también, darnos cuenta de que si yo estoy trabajando con la hiperactividad y al mismo tiempo estoy yo dándole sustancias que lo van a aumentar su ritmo, por ejemplo, los refrescos, bueno, eso es algo que no va a ir encajado bien para que él salga bien en esas tareas escolares. Algo importante, los reforzadores positivos. Lo estás haciendo bien, qué bien lo hace. Yo puedo utilizar algunos reforzadores comestibles, es decir, que se los puedan comer, pero que no tengan gluten, ¿ok? Puedo darle unas gomitas que no tengan gluten, le puedo dar de repente los frutos secos, como se los había dicho, que son unos grandes oxigenadores que los ayudan, o simplemente algo que esté en un lugar. Por ejemplo, yo le hice una gelatina sin azúcar. Ok, tú vas a trabajar los 5 minutos y vamos a hacerlo bien y después comemos un poquito de gelatina. Él siempre va a decir y va a querer consumir algún alimento, porque eso sí tiene una característica. Son personas que tienen siempre una exacerbada la parte de la alimentación. Claro, en las cosas que más les gustan, por supuesto. Entonces sería esto. Y darnos cuenta de que si no existe, y yo empiezo, es que tú siempre, es que tú no aprendes, es que mira, y si utilizamos estímulos punitivos, el niño no va a querer la escuela, no va a querer el estudio y va, como él dice, a abortar la idea. Algo necesario que también es, que no lo dije en la parte de la alimentación, si yo voy a regular los azúcares, ¿ok? Y yo no le voy a dar, no voy a comprar helados, sino que tengan bajos niveles de hidratos, pero yo llego a la casa con un helado, como adulto, estoy ya fallando. ¿Por qué? Porque va a empezarse a poner desafiante. Y porque tú lo puedes hacer y yo no lo puedo hacer. ¿Qué está pasando? Porque tú comes y yo no como. Porque tú tienes un chocolate y yo no lo tengo. Entonces tenemos que estar claros en algo. Todos debemos montarnos en seguir el mismo esquema de ayudar al niño. ¿Ok? Otra de las preguntas que la tengo aquí es, la maestra de mi hijo no tiene paciencia con él porque tiene TDAH. ¿Qué ocurre con esto? Si la maestra no tiene paciencia, nosotros tenemos que buscar la manera de que ese equipo de la escuela exclusiva actúe y manifestarlo. Mira, el niño siente que ya no tiene paciencia, pues de repente le habla alto, porque de repente borra muy rápido o porque de repente, no sé, se le escapa alguna palabra inasertiva. Entonces, si no existe la escuela inclusiva, yo tengo que buscar a los especialistas externos y que haga una visita escolar y que haga ajustes a este compendio. ¿Por qué? Porque es un niño que ya tiene un diagnóstico, porque es un niño que ya tiene un informe y por tanto deben de respetarlo. ¿Ok? Entonces, esta parte de que la maestra no lo trata bien, tenemos que darnos cuenta de algo. El proceso educativo para un niño con TDAH es algo complicado. ¿Complicado por qué? Porque le impide o le pide mucho lo que es la atención y la concentración, cosa que ellos tienen este déficit. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que darnos cuenta de que si al niño le cuesta la parte escolar y no queremos que sea un desertor escolar, porque por lo general cuando se le presiona sin darle las adecuaciones, el niño siempre termina diciendo, yo no quiero ir mañana a la escuela, yo no quiero ir a la escuela. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ajustes. El niño y el adolescente con TDAH siempre dice las cosas claras. La maestra grita, la maestra no me trata bien, la maestra... Esto sí pasa, tenemos inmediatamente que asumirlo y abordarlo. ¿Por qué? Porque después se nos va el niño, ¿ok? Entonces, hacer los ajustes pertinentes. Otra de las cosas es esta parte de la herencia. ¿Cómo hago yo si mi esposo tiene TDAH y mi hijo tiene H? Bueno, entonces fíjense, tenemos aquí la importancia de darnos cuenta de que el esquema de los dos es un problema de atención y concentración. Tenemos que darle los tiempos, tenemos que darle los espacios y una de las cosas, si yo estoy con mi hijo y le dan el diagnóstico y el referente sin el padre tener el diagnóstico, pero es evidente que tiene las mismas características o los mismos comportamientos, es necesario que los especialistas le digan la realidad y que ustedes asuman la parte de
Bueno, que son dos personas que requieren de más atención y que es interesante porque los dos se pueden dar cuenta de que carecen de la memoria, de la atención, de la concentración, y es algo interesante. Bueno, muchísimas gracias a Fly Blue, que está diciendo que es excelente tema, muy interesante. Y tenemos a Dilvi Guape, que está conectada ahorita. Estamos conversando con María José, que soy yo, sobre preguntas libres acerca del TDAH. Voy a hacer la última pregunta que tengo aquí, así que pendientes porque les tengo ahí una sorpresita. Pendientes. Una de las cosas es, ¿cómo hago para que el niño se quede tranquilo cuando salgo a la calle? ¿Qué pasa con esto cuando salgo a la calle? Cuando salgo a la calle tengo que darme cuenta de algo. Tengo que hacerle, como se dice, una aproximación de lo que va a pasar, de lo que va a encontrar y de que lo que yo le voy a dar. Si yo tengo en mi cartera una cantidad de cosas y yo se las voy a aportar a él, y yo, por ejemplo, necesito que él se quede en un lugar de la fiesta sentado porque los niños, bueno, van a hacer un juego, yo puedo trabajar con lo de las aproximaciones sucesivas. Te quedas sentado un ratico, yo te doy una cotufa que tengo aquí en la cartera y empezar a utilizar esto. Otra de las cosas es, viste qué bien te estás sentando, viste qué bien estás haciendo esto, que vas a ganar, ¿verdad? Y siempre este estímulo de que lo vas a lograr, de que lo vas a alcanzar. Bueno, saludos a Verónica que se está conectando y yo aquí de live. Bueno, y algo necesario que yo quiero que conozcan y que sepan es la importancia de que cuando nosotros, el niño, ¿qué hago cuando sale? Si yo le grito, el niño se va a hacer más. Si yo veo que el niño tiene una, ¿cómo se llama? Una hiperactividad demasiado grande, yo debo agarrar y darme cuenta que yo debo buscar apoyo de otros especialistas. ¿Cuáles son los otros especialistas? Neurología. Por tanto, hoy en este conversatorio les he dado la herramienta de que ustedes principalmente deben tener un diagnóstico exhaustivo de varios especialistas: psicología, psicopedagogía, neurología. Saludos a Felicidad69 que dice: hola María José, casi que los padres tienen que ser magos. Bueno, fíjate que yo siempre he dicho que la mejor casa de aprendizaje y la primera escuela son los padres, es decir, que ellos saben lo que tienen en su casa, saben de qué manera, cuando él se va a desbordar o no, y ellos son los que tienen herramientas de valor. Por tanto, si yo observo que mi hijo ya no quiere ir a clase, como lo decía anteriormente, yo observo que no le gusta tal actividad, yo tengo que preguntar por qué y para qué. Si yo siento que la necesidad es que mi hijo practique deportes y él no quiere hacerlo, tengo que buscar la manera de que él se sienta bien orientado y bien con bastante empatía para esto. Aquí tenemos a Felicidad que también nos dice: y cuando el niño en un parque o una fiesta asusta a otro, ¿qué hago? Bueno, fíjate, si él asusta a otro, tengo que agarrar y simplemente llamarle la atención, sacarlo de contexto, que es lo que se llama el tiempo fuera. Yo lo saco de contexto y le digo claramente que esas no son conductas adaptadas y que en vez de ganar, él va a perder. ¿Va a perder qué? Va a perder el momento de jugar, va a perder amigos, va a perder ser el líder. Y algo importante, fíjense que yo siempre estoy hablando de que él es el más importante, para él darse cuenta que es un error lo que está haciendo. Es decir, yo siempre tengo que poner a una persona por encima. Si yo estoy en un trabajo, por ejemplo, y mi jefe me dice: es que tú nunca sabes hacer nada, es que tú no sé qué. Entonces, ¿qué ocurre conmigo? Mi actitud va a ser abrasiva, no lo voy a querer hacer, de repente me molesto. En el caso del TDAH es peor. ¿Por qué? Porque no existe motivación. Siempre lo hago mal, siempre algo. Y fíjense que yo he trabajado con niños, que hay un niño en particular que me dice así. Yo le digo: Miguel, acuérdate que tienes que tranquilizarte. Y él me dice: lo estoy intentando, estoy haciendo lo mejor que puedo. Es decir, que está tomando conciencia. Tenemos que utilizar claves. Sé que lo puedes estar alcanzando, sé que lo vas a alcanzar. Aquí hay otra pregunta de Yekiris que nos dice: ¿la baja autoestima va de la mano con el TDAH? Sí, totalmente va de la mano con el TDAH. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, existe lo que se llaman las etiquetas. Y a veces no nos damos cuenta, los padres utilizan a veces etiquetas, los maestros utilizan etiquetas. Tú siempre tan flojo, es que tú siempre eres el último en salir. Tú no tienes manera de no echar a perder la situación. Ay, no, ese alumno ni me hables de él, es terrible. Entonces, estas etiquetas van quedando allí
Entonces yo digo, yo soy el terrible, soy el flojo, yo soy el que distrae, yo siempre daño las cosas. Y esto baja la autoestima. Por tanto, ya el trastorno de por sí tiene un problema de atención y concentración. No podemos añadirle los detalles, ¿ok? Entonces hay algo necesario que también quería hablarle como último tópico para darle la gran sorpresa, así que espérense que está chan. Una de las cosas es darse cuenta de que la parte deportiva es vital en esta población. Tenemos que buscar, el niño quiera o no quiera, integrarlo en una actividad deportiva. Si no tenemos una actividad deportiva, hacer caminatas con el niño, pero las caminatas no son caminatas de que él se va a parar porque va a jugar un momentico. Caminatas es seguir con él. Los deportes, ¿cuáles son los más importantes que debería él tener? Por lo menos tenemos la natación, gran oxigenador, porque el primero hay un desgaste físico. Segundo, el agua lo va a oxigenar, le va a permitir mejor respiración. Tenemos el béisbol, tenemos el básquetbol, tenemos el karate, pero el karate tiene una connotación. Si existe una comorbilidad con el TDAH, el TDO, es decir, el trastorno desafiante oposicionista, el practicar estos movimientos puede ser algo que no muy confiable. ¿Por qué? Porque él de repente quiere llamar la atención y le da un golpe a otro niño porque él es desafiante. Entonces tenemos que darnos cuenta de qué contexto. Y si el niño tiene esta comorbilidad y utiliza esta estrategia, nosotros tenemos que darle a entender que no está utilizando el deporte como debe ser. Entonces fíjense, señores y señores, yo le voy a hacer una presentación de algo que ya yo había hecho hace como un mes atrás, pero quiero que lo vean. Voy a dejar de compartir aquí y voy a elegir otro. Ok, déjenme ver aquí, ya los voy a buscar. Ok, nosotros tuvimos este encuentro maravilloso que fue en junio, que fueron las adecuaciones del TDAH en casa. Y entonces yo quería mostrarle otra cosa aquí para que lo pudieran ver. Este encuentro fue increíble. ¿Por qué? Porque las personas, fueron muchísimas personas que se inscribieron. Fueron muchísimas impacto emocional que yo viví en esa masterclass, porque la gente, pudo sacar de sí todo lo que le desesperaba en cuanto a no saber qué hacer, cómo manejarse, e inclusive tuvimos una gran cantidad de personas que eran profesionales en la docencia que también estuvieron inmersos. ¿Por qué? Porque la escuela y la casa tienen que ir en una conexión perfecta, porque si no, no hay alcance. Allí hablamos y conversamos en muchísimas cosas importantes, les di muchísimos consejos, hablamos de planes que se deben establecer y sobre todo se llegó al acuerdo de que debemos tener paciencia, resistencia y sobre todo algo, mucha constancia. ¿Qué ocurre? Quedamos con unos planes, inclusive en ese encuentro hicimos unos planes corticos y fuimos debatiendo lo que le pasaba a cada quien y de qué manera podía ser viable. Muchísimas personas dieron sus experiencias que fueron de gran valor para mí y también para los demás, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Yo quiero que se den cuenta de algo importante. Nos vamos a la segunda parte. En la segunda parte, tenemos que darnos cuenta de que ya hubo el entrenamiento de una primera parte, pero en esta segunda parte yo voy a seguir profundizando más este esquema. Yo necesito que mamá, papá, hermanos, abuelos, tíos, todo lo que forma el compendio familiar tenga las herramientas, se involucren. Fíjense que fue tan fantástica esta masterclass que yo tenía a la gente, muchas en la cámara, y habían abuelitos que querían saber cómo atender a su nieto, y esto fue para mí valioso. ¿Por qué? Porque hay que manejarnos en conjunto, tenemos que informar a toda la familia. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, no les doy dulces a mi hijo, y de repente la abuela lo hace, tenemos que decirle que no debe hacerlo, porque es algo que no lo ayuda a avanzar. Entonces, fíjense, vamos a la segunda parte. Ya para el mes que viene tienen que estar pendientes de esas publicaciones ahí con esa señora que soy yo, María José Suárez, especialista en el TDAH, y yo contentísima siempre de poder dar de mí todo lo que pueda por una población tan vulnerable y tan maravillosa como la gente del TDAH, la población que siempre digo amarillo y rojo que los caracterizan. Aquí tenemos a Felicidad que nos dice importante apoyo y refuerzo para los papás de TDAH.
y la constancia es vital, acuerdo. Entonces, felicidad por el apoyo y tenemos aquí a Maribel. Entonces, fíjense, quisiera que me dijeran acerca de esta masterclass, qué le parece a las personas que están aquí conectadas, vivir esta experiencia, tenerla, sentirse apoyado por especialistas que nos puedan dar una mano amiga y decirnos, sí, se puede. ¿Ok? Aquí tenemos a Bea Marante Ojeda, que nos dice que estará pendiente. María José, sí hay que estar pendiente, porque en esta oportunidad la masterclass que se hizo fue, yo la publiqué una semana nada más y hubo muchísimo alcance, pero siento que vamos a publicarla por lo menos un mes antes y vamos a ver de qué manera podemos apoyarlo. Quisiera que esta parte de al saber acerca de este impacto, de esta nueva masterclass que se va a llevar a cabo, ustedes divulguen esta información, porque ¿qué pasa? Hay muchísima gente, muchísimas mamás, muchísimos papás que se sienten impotentes por no saber qué hacer. ¿Ok? ¿Hay alguna otra persona que quisiera hacer un comentario acerca de la masterclass? ¿Hay algún proyecto que esperan ver en esta masterclass? Vamos a ver qué me dicen por ahí. Y mientras tanto, yo les voy diciendo que, por supuesto, yo estoy muy agradecida del apoyo que siempre me dan, del apoyo y el cariño que siento en cada encuentro con ustedes. Es una maravilla estar con ustedes. Allí les tengo el canal de YouTube. Tienen que seguir el canal de YouTube porque hay tantos videos acerca del TDAH que los he hecho con muchísimo cariño para ustedes acerca de lo que es el cerebro del TDAH, los oxigenadores. Hemos hablado de temas interesantes, la importancia del omega en un niño o un adulto con TDAH. Y quiero que corran para allá, para el canal de YouTube. Cuando yo haga la publicación de aquí, yo les voy a dejar cuál es el canal de YouTube, ¿ok? Para que ustedes lo puedan seguir. Y bueno, yo muy complacida, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario, pero realmente hoy para mí fue un domingo muy especial, en un enfoque un tanto diferente, pero un enfoque de trabajo con una población que adoro y que siempre voy a estar aquí para brindar mis manos de apoyo. Muchísimas gracias a todas las personas conectadas, muchísimas gracias por las preguntas y todo aquello que queda aquí y todas las preguntas quedan realmente con una gran satisfacción de mi parte. Muchísimas gracias, un gran saludo, María José. Un gran beso para ustedes. Chao.